Listo. Perfecto, ya iniciamos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, o en el día o en el momento del día que se encuentre. Les damos la bienvenida a lo que es la primera grabación de este podcast, de este proyecto que anda emergiendo y se tiene por nombre Nightboat to Cinema. Donde la idea es reunirnos con colegas y hablar con cine. Vamos a tomar cualquier excusa y estar pues divagando respecto a él, que digo, es algo que nos gusta mucho a nosotros. Y como primera emisión, como primera entrega, quisimos, bueno, al menos la idea es entrar en algo que podríamos decir que es de nuestro conocimiento, que es respecto a la temática o a la escena skinhead. Y se va a tomar como punto de partida la película Historia Americana X, que a mi consideración eh, es una de las grandes culpables o responsables, bueno, yo diría responsables, de que se tenga una imagen generalizada de que el skinhead es tal o cual o debe de reunir tales características. Y para esta primera emisión tenemos a nuestros padrinos, 3 invitados de lujo. En este caso tenemos a Rubén Pintos, crítico de cine. No sé si quieres presentarte, Rubén. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rubén Pintos. He escrito para varias páginas de cine. Principalmente fui redactor coeditor en Tomatazos y, bueno, he escrito para Cinema Inferno, Cinefagia, entre otras. Sobre todo, pues, de cine de culto, cine de género, cine un poquito. He escrito de todo, pero pues, sobre todo cine pues que tiene como que un perfil y idiosincrasias más definidas, ¿no? O inusuales, por así decirlo. Y pues muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti, Rubén, por ser el padrino de este lado del cine. Gracias. También nos acompaña Edwin desde Colombia. Te agradecemos, más que nada por la diferencia de horarios, la premura con la cual nos organizamos, pero aún así se te agradece. No sé si te quieras presentar. Me estabas compartiendo uno de tus proyectos. También estaría genial que, que se los mencionaras a quienes nos vayan a escuchar. Bueno, pues no sé, mi nombre es Edwin Rivera, soy de Bogotá, Bogotá, Colombia, y pues hace unos buenos años he compartido con amigos en toda esta movida de lo que se relaciona con el skinhead, del root boy, también en muchas cosas tocantes de pronto a las culturas del fútbol. Y pues actualmente por ahí tenemos proyectos que se relacionan más, digamos, con salvar el ska latinoamericano. Tenemos una página que se llama Escapolis, aparece en Facebook. Hace poco hicimos como una serie de especiales para reivindicar como el ska argentino, en conmemoración póstuma a la muerte de Vincent de Miglio, el vocalista de Scaboo Simbel, y trabajamos, digamos, con Los Chiflados, con Naco Goldfinger, uno de los ex integrantes de Los Fabulosos Cadillacs, y pues actualmente trabajo como profesor y me desempeño por acá en la ruralidad, en lo urbano, etcétera, eh, con relación a ese tema. No sé si hay algo más ahí. No, muchas gracias, Edwin. Creo que con eso es interesante el proyecto que trae Edwin. Muy buenas entrevistas. Igual amplía un poco el panorama de lo que es América Latina en respecto al Sky y también la movida. Entonces sería genial que se dieran una vuelta por su página. Y por último tenemos a Edgar. Eh, Edgar, no sé si te quieres presentar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches, tardes, días cuando escuchen esto. Yo soy Edgar, pues no creo que tenga mucho que decir a grandes rasgos. Conforme vaya avanzando esto, se va a ir notando la postura que tengo. Pues ya vamos a darle, yo digo. Perfecto. Pues bueno, como bien lo dijimos en un inicio, la idea es partir de Historia Americana X. Historia Americana X, creo que es la película popular, bueno, la película sobre temática skinhead más popular. O sea, tú le puedes preguntar a tu tía o decirle al skinhead y te va a decir Edward Norton, ¿no? Pero bueno, aquí no sé, Rubén, ¿qué nos podrías compartir o decir de la película? Una reseña, una sinopsis a grandes rasgos.
Bueno, esta película la dirigió un señor que se llama Tony Kaye, que básicamente su filmografía es muy breve, pero sí lo ha traído los temas de polémicos, controversiales. También por ahí hizo un documental sobre el aborto, donde pues abordó a los que están en contra del aborto, que han asesinado a médicos o han bombardeado clínicas y, en fin, los extremos más extremosos posibles de ese tema. También por ahí hizo una película en 2011 que se llama Detachment, sobre el sistema educativo estadounidense. Y bueno, Historia Americana X es como su cinta más conocida, obviamente, pero vaya, cuando apareció esta película, yo creo que la conversación giraba mucho en torno a la actuación de Edward Norton. Recuerdo que pues en su momento pues ya lo perfilaban como el gran actor de su generación y demás. Y bueno, el tema también, obviamente, el tema del racismo. Eh, eh, Creo que varios de los críticos, o sea, las reseñas en general fueron positivas, pero creo yo que muchos de los críticos, y por dar un ejemplo, Roger Ebert, pues señalaban algo que yo creo que sí aplicaba mucho, que la película, por supuesto, tenía intenciones muy loables en cuanto a abordar el tema del racismo, de las fricciones raciales, sobre todo en ciudades estadounidenses donde coexisten pues muchas personas de diferentes etnias. Sí, pero que también pues el guión tenía sus detalles, ¿no? Flaqueaba de algunos lados, sobre todo porque no terminaba de desarrollar bien ciertas situaciones, tanto cómo el personaje de Edward Norton se radicalizaba. Vaya, te daban un boceto, ¿no? Algunas pinceladas muy amplias, muy generales, ¿no? De que pues su papá era un bombero que había sido asesinado, pero también más adelante, pues digo, spoilers por si no lo han visto, pues ya después íbamos descubriendo que la situación, que el padre de Edward Norton y Edward Furlong ya desplegaba pues ciertas ideas racistas, ¿no? Discriminatorias. Entonces, vaya, la idea era que el racismo es algo como una semilla que se va sembrando y poco a poco va creciendo. Y bueno, ahora creo yo que también el detalle es que sí, como dices, pues es algo que mucha gente lo relacionó ya con ciertas subculturas. O sea, creo que, oye, ustedes lo van a poder ilustrar mejor ahorita que indaguemos el tema. La separación una cosa es el neonazismo y otra cosa es la cultura skinhead, que no necesariamente pues van de la mano, ¿no? Pero la gente ya lo identifica por default una cosa con la otra, ¿no? Por esta película, que creo yo que esa no era tampoco necesariamente la intención del director, simplemente que pues tomó como referencia a estos grupos que son reales, existen en Estados Unidos y bueno, y también algunos en Inglaterra y otros países, pero pues bueno, el tema es muchísimo más complejo que eso. Y realmente, o sea, Historia Americana X, pues es la que tuvo más difusión, pero pues es apenas si la punta del iceberg del tema. Sí, sí, justamente es como que un tema muy marcado ahí en la película. Digo, ahí tenemos como esta pequeña guerra de castas, o no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, el hecho de los negros y los villanos, ¿no? Tribus Y urbanas, diría yo. sí, las tribus urbanas, o no sé, ¿no? O sea, al final de cuentas es una mezcolanza la que existe en la cultura estadounidense y vemos al final del día cómo hay estereotipos de ambos lados, ¿no? Cómo se ve a los negros también más allá de que se les ponga como personas que también tienen, en un momento lo mencionan en la película en la cual son sujetos que viven en la pobreza, no precisamente, no, o sea, no quiere decir que esto que todos los negros vivan en la pobreza, pero sabemos que mucha parte de ellos allá en Estados Unidos está de ese lado, económicamente hablando. Y pues eso orilla que se junten en cierto punto todo este tipo de tribus, de subculturas urbanas, ¿no? Y al final de cuentas existan pugnas donde cada uno quiere estar teniendo su control y poder. Pero bueno, más allá de eso y de estar como que entrando un poquito más a detalle en lo que se refiere a este choque que existe en la película, que digo, sí, sí es muy interesante, pero me gustaría abarcar o irme un poco de lado sobre
realmente, ¿qué podríamos entender sobre un skinhead? O realmente en origen, ¿qué sería? No sé si Edwin o nos quisieras apoyar con este tema, ¿no? Una semblanza del origen de la escena del skinhead. Edwin, estás muteado. Permítame. Sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Ya, Te ya, te escuchamos. escuchamos. Es que me entró una llamada y se alocó esta vaina. No te preocupes. Que te decía que anteriormente mencionaba yo que principalmente no soy un conocedor de la cultura skinhead, ¿no? Debido a que, pues, como tal, nunca me consideré tal cosa. Es más, entre mis amigos habían varios que eran skinheads o que lo son todavía, entre los que van y vienen, pero yo fui más afín con lo del Root Boy, Ok. ¿sí? Entonces, digamos que mi visión de lo del skinhead es apenas liminar y de la misma manera como que mi visión del skinhead está como muy situada también, ¿no es cierto? Y Ok. matizada un poco más como por lo que yo he vivido acá y tal. En términos generales, pues considero que para hablar un poco sobre el origen de los skinheads hay que hablar un poco sobre los Root Boys también, precisamente, que influyeron mucho, digamos, en la construcción de su estética, en la construcción de sus gustos musicales y que precisamente ese intercambio, esa hibridación cultural entre los Root Boys jamaiquinos que llegaron a las zonas costeras de Inglaterra y los jóvenes de clase trabajadora inglesa, entre ellos mods, pues generó como, digamos, el nacimiento de nuevas movidas, entre ellos pues la nueva derivación de los hard mods y posteriormente lo que conocemos como los skinhead, ¿no es cierto? Que vienen pues a originarse pues según lo que uno entiende a término general aproximadamente para 1969, pero que se prefiguran un poco un par de años antes, como decía anteriormente, con esta movida de los mods y con lo que posteriormente fueron los hard mods y los boot boys, ¿no es cierto? Un poco, como decía anteriormente, bebiendo estéticamente de los Root Boys y pues los Skinhead particularmente bebiendo estéticamente de los Hard Mods, que es como por decirlo así una variación, porque ahí hay una cantidad de variaciones de los mods, ¿no es cierto? Y que ya después hay nuevas variaciones que complejizan la madeja de los smoothies, los sweatheads, etcétera, ¿cierto? Pero que uno puede decir a grosso modo que los skinheads son una cultura de impronta muy británica, pero con influencia muy antillana y con unas características estéticas bastante específicas que de por sí no eran propiamente cabeza totalmente rapada, sino pelo corto en realidad, sino que le llamaban skinhead porque se veía pues el cuero cabelludo, ¿no es cierto? No porque estuvieran totalmente rapados, incluso se aceptaban y uno mira en las fotos que por ahí se reeditan algo de cabello, peinados cortos, pero no propiamente gente rapada al cero, los pantalones vaqueros, ese tipo de cosas, y pues fanáticos del skinhead reggae, obviamente del rocksteady, del ska inicialmente. Ya eso en términos de sus orígenes, ya después pasó mucha agua bajo el puente y el skinhead empezó a mutar de muchas maneras y ya ahí está el debate de, en términos puristas, si son ellos skinheads también o si no lo son, o si los skinheads son aquellos, nada más aquellos que siguieron la línea primigenia del skin, etcétera. Es lo que puedo decirte. Sí, aquí tocas un par de puntos muy importantes y lo que es muy curioso a resaltar, ¿no? Porque si bien el estereotipo que se vino construyendo respecto al skinhead a partir de películas tipo como Story American X o Romper Stromper, es de gente racista. Y aún Ah, así ok, tú, sí, claro. ajá, sí, 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 pero tú mencionaste algo muy, muy importante en todo esto. Mencionas a los Root Boys. ¿Y quiénes eran los Root Boys Uh -huh. al final del día? Eran migrantes jamaicanos. Y pues
su color de piel obviamente es negra, ¿no? O sea, toda la Sí, cultura negra la llevaron a ellos a Inglaterra y pues bueno, ahí fue cuando se dio toda la mezcolanza. Entonces ahí es como que el primer punto, el cual como que vale la pena señalar y tener ahí claro, presente, ¿no? O sea, como ese claro. tipo de, Es, no sé si llama, ajá, perdón, Edwin. no, tienes toda la razón. En ese sentido, pues cabe aclarar, decía anteriormente que, por decirlo así, como predecesor del skinhead está el mod, Ujú, y pues los mods eran amantes del soul. En el norte de Inglaterra se escuchaba mucho soul, ¿no es cierto? La gente del centro escuchaba mucho blues, y pues se puede decir que esas movidas estaban totalmente influenciadas por los ritmos antillanos y por los sincretismos culturales que se daban como producto de la interacción con esas culturas antillanas, ¿cierto? eh, Entonces, pues sería como muy paradójico empezar, como por decirlo así, a estereotipar al skinhead desde el principio con posturas segregacionistas, xenófobas, etcétera, porque pues se podría decir que su misma génesis está correlacionada con elementos bastante plurales, por así decirlo, en términos estéticos, en términos musicales, en términos de interacción, etcétera, ¿sí? Y sí, pues que también vale la pena decir que pues esos primeros skinhead también, no digo yo que no estaban politizados, porque yo desde mi perspectiva, digamos, incluso ya más que como miembro de una movida, como profesor, entiendo que políticos somos todos seres políticos, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay una movida política dentro de los skinheads, pero no era una postura política partidizada, o sea, no tomaban un partido en particular. Sí, en ese momento, digamos como que su línea era más bien una línea de pronto de los amigos, de la cerveza, del fútbol, de las peleas, de la calle, y el tridente que está, como por decirlo así, en toda cultura de esta estirpe, que es la ropa, la actitud y la música. claro, claro, claro. Y digo, acabas de mencionar una cosa muy, muy importante, ¿no? O sea, a mí se me hace muy curioso, más allá del tema racista, que sí es importante señalar ahí en Estados Unidos, pero en este caso poner a neonazis, a los skinheads, eh, de historia americana X, me llama mucho la atención justamente ese elemento que mencionas tú. Bueno, no sé si recuerdan, hayan visto en estas últimas fechas la película, pero es como que una de las cosas que más me llamó a mí la atención, ¿no? O sea, toda la película se la pasan hablando de skinheads o mencionándolos, etcétera, pero aún así, ese elemento que caracteriza mucho a un cabeza rapada, que es la vestimenta, cierto tipo de línea que se tiene que portar, no se ve para nada en la película, no sé si lo recuerdas, Edwin. Sí, sí, pues por ejemplo, hablando de eso particularmente, y que anteriormente Rubén mencionaba elementos de orden más cinematográfico, ¿no es cierto? Sobre la película, la actuación de Edward Norton, ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que como uno ve de manera situada, entonces digo yo que cuando uno pertenece a una de estas movidas, no analiza la película como un cinéfilo, sino como un miembro de esos movimientos. Entonces, no analiza uno tanto, porque qué sé yo, la composición, la fotografía, la actuación de Edward Norton o lo que sea, sino que uno analiza esos detalles que estás mencionando tú. Por ejemplo, uno dice, Ah, no, pero estéticamente están pifiados porque pues no hay una comparación, por ejemplo, cuando uno ve This is England, por ejemplo. exacto. ¿No es cierto? Que hay que se nota, digamos, una averiguación muy profunda de los códigos estéticos, musicales, que uno dice, claro, de verdad debe haber alguien que conocía y se metió a ayudar y a darle mano a ese proyecto audiovisual, ¿sí? Sí, justamente es muy, muy importante señalar eso, porque, bueno, obviamente creo que influye mucho, acabas de mencionar This is England, película inglesa, es propiamente de su cultura, está como que muy, muy propio a ellos y pues en Estados Unidos no. Y justamente es el hecho de buscar como un grupo social, una subcultura o tribu urbana, como le queramos llamar, a la cual achacarle todos estos tipos de pecados que tiene la cultura norteamericana. Pero bueno, como que siguiendo un poco con esto de esta línea cronológica en la cual tú te quedaste del skinhead tradicional,
es cuando vino, pues con el tiempo se vino dando todo el tema de extremismo, ¿no? Que es muy propio de cualquier sociedad o la xenofobia o algo, ¿no? Pero pues bueno, no sé qué pudieras comentar tú respecto a eso, Edgar. Bueno, para empezar, seamos sinceros y realistas, el skinhead no nació siendo antirracista. Digo, todos conocemos la onda del pakibashing. O sea, no Sí. estoy diciendo que fueran racistas como tal, porque, pues como dicen, no se convivía con el Rude Boy negro y todo esto. O sea, cuando recién empezó, pues sí, no había una radicalización en ese aspecto, pero sí, no podemos hablar de que fueran tipos antirracistas, porque obviamente a los jamaicanos sí los se juntaron con ellos, vaya, se convivieron bien con ellos, pero por ejemplo los pakistaníes al traer otra cultura más estricta en el ámbito sobre todo religioso, pues no convivían para nada bien con ellos. Bueno, ahorita quise así, bueno, tomar muchos temas por todo lo que han platicado. Por ejemplo, de que dices de la película como tal, de la estética que utilizan. Entonces, bueno, o sea, yo me aventé 3 veces la película en estos días, y sí hay escenas donde pues sí utilizan Bombers, Dr. Martins, por ahí una escena donde sale en una de la fiesta sale una morra con una Chelsea y todo ese pedo. Uh-huh. Por el lado estético, pues sí, toma poco, pero sí toma algo, vaya. Y eso Sí. ha sido en Inglaterra también siempre, aunque sean fachos, traen esa estética. Es muy normal ver fachos con Harringtons, con Crombies y todo eso. Y sobre todo más ahorita en España. Edgar, te nos fuiste. Parece que ya no se escucha este colega. Se nos desconectó totalmente. Aprovechando ahí, digamos, un momento la caída de Edgar. Sí. ¿Qué, La que- qué digo? Digo yo por ejemplo, mira que esa trivialización, por decirlo así, de un movimiento como este, no está solo en las películas más hollywoodenses, ¿cierto? Está incluso en unas películas que uno considera un poco más de culto, entre comillas, dentro de la movida, pero que también trivializaron y, por decirlo así, dañaron la imagen de cierto grupo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, pienso particularmente en Cuadrofenia, ¿cierto? Que es una película como muy desarrollada de la mano de los Who, Así es. para poder, digamos, como lucrar de la imagen de los mods y catapultar a la imagen de The Who, ¿no es cierto? Y pues para muchas personas en diferentes lugares, incluso acá en Bogotá, Cuadrofenia fue una película de culto. Pero si uno mira, por ejemplo, un libro como el de Cosas que empiezan por O de Kevin Pierce, que es un gustoso de la movida mod, entonces el hombre dice, pues lo que hicieron fue banalizar al mod, trivializarlo con unos elementos como lo que decía ahorita Edgar, que sí, que tenían una bumper, que tenían unas Doc Martens, que tenían, o sea, las cosas que se podría decir como lo más mainstream, es que le llaman a esa mierda, ¿sí? Entonces, como lo más popular, como lo que más se difunde, entonces, pero en realidad como que es una visión como muy cosmética de lo que es la movida, ¿no es cierto? Y eso pasa también ahí, pues de pronto habrán cosas, decía él, por ahí algunas botas, algunos cortes, algunas chamarras, lo que sea, pero en realidad como que una estética bien elaborada no encuentra uno ahí, ¿cierto? En términos de vestuario de la película. Edgar, ya entró. Me decía que no le dejaba entrar. Sí, sí, justamente es como hacerlo un empaque nada más, ¿no? Y que no es algo que se esté buscando o que se tenga como objetivo en este tipo de películas. Bien lo mencionaste Que tú. no. Ah, órale. Perdón, ¿en qué me quedé? Ya no me acuerdo, se me fue la línea. Em, ¿Qué pasó? Raro que cada vez que habla un facho se va sí, el internet.
Cada vez que habla un facho se va el... Pues páguenlo Sí, también, Edgar. Órale. ¿eh? Nada, nada. No, Este, tú estabas diciendo lo de las estéticas, que por ahí se exacto. veían Martins, que por ahí se veían Ah, sí. algunas chapitas. Sí, sí, bueno, no, eso ya no es tan importante, ¿no? Bueno, básicamente la película es una película de pandillas, siendo sinceros, o sea, sí, el tema principal obviamente habla del grupo de skins, ¿no? Que están atacando ahora a los negros, a los latinos y demás. Pero básicamente, pues vemos también el lado de los negros, ¿no? O sea, que tienen ese orgullo, ¿no? De ser el tipo rudo, el tipo gángster, ¿no? Se ven todas las escenas la verdad, en todas las escenas en las que pasan a los negros, no mames, o sea, ves eso. Y bueno, es normal porque es en Los Ángeles. En Los Ángeles, pues todos son como con esa tendencia, ¿no? Sea del grupo que sea, incluso si hablamos de ¿cómo se llama? De tribus urbanas, también es lo mismo. Sí, y Este, bueno, en sí, esto que dime, mencionas, y haciendo un poquito memoria, o sea, si analizamos un poco y trayendo un poco al tema de la película de Jimmy Cliff, que era la historia de un road boy, hablamos de que era un bandolero allá en Jamaica, ¿no? Y que al final de cuentas la cultura del road boy, del chico rudo, nos hablaba de negros que eran unos delincuentes en Jamaica y esa movida fue un poco la que se llevó a Inglaterra y alimentó. Y muchas de las letras, si no, no podemos olvidar, hablaban de eso, ¿no? O sea, si hoy en día escuchamos el reggaetón que nos está hablando de X tipo de canciones en aquel, o los narcocorridos que hacen, según, bueno, la alusión a matanzas, etcétera. En aquel entonces también algunas canciones Root Boy hacían alusión a esto. Y entonces, pues al final del día, en el transcurrir de los años, vemos reflejado, digo, no es una generalización, pero también que se ha transformado un poco es en la onda gangsta que se tiene hoy en día, que ha mutado en el rap, hip hop y todas esas ondas. Digo, así lo veo. sí, 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 no, bueno, sí tienes razón. Bueno, también bueno, esta va a ser como a hot take para muchas personas, ¿no? Bueno, en la actualidad existen pocos güeyes que sean, que tengan la idea, güey, de ser el skin white power y todo ese pedo. O sea, sí, sí se habla de que las personas están orgullosas de su raza y todo eso, o sea, en la actualidad. Pero ya es muy poco el que vaya, agrede, ahora sí que sin sentido a los demás. De hecho, hay un festival que se llama New York City Oi Fest y bueno, o sea, si tú ves los videos que hay actualmente de New York City Oi Fest, ves latinos conviviendo con blancos sin problemas. Esto te habla de que ya no es tanto como una cuestión de vaya, muy dogmática, ¿no? No es así como lo que se pensaría que realmente debe ser, como lo ponen las películas de Hollywood. Que bueno, hablando de las películas de Hollywood, seamos sinceros, o sea, que te intentan reflejar que todo el auge del nazismo, neonazismo, como lo quieras llamar, pues es malo, ¿no? Es malo. ¿Por qué? Porque, pues, seamos sinceros, ¿quién financia Hollywood? El pueblo elegido de Dios. No sé si haya problema porque digamos la palabra con J. Pero vaya, creo yo, haciendo una ligera intervención, es que es, bueno, Hollywood, por ejemplo, ahorita el clip que tengo aquí es de Made in Britain, que es otra película inglesa, pero esta hecha igual, como con más conciencia del tema, sin caricaturizar, vaya. Creo yo que, o sea, creo que American History X, repito, sí es un esfuerzo bastante loable en todo, en el sentido de lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, aunque de repente sí llega a caer un poco en la caricaturización de algunas situaciones o personajes. Creo yo que, por ejemplo, está todo el líder del grupo al que pertenecía Edward Norton, que es todo este grupo así neonazi que es muy un tanto estridente, que sí los hay, no es que no los exista, pero por ejemplo yo me quedo más con estas visiones de los ingleses, ¿no? This is England o esta de Made in Britain, que busca ser, vaya, entre empática y al mismo tiempo sin juzgar a los personajes, ¿no? O sea,
quieren nada más ponerlos a ti como espectador, como observador de su entorno, sin que haya un valor agregado ahí de que esto está bien, esto está mal, ¿no? Sí, o sea, Hollywood efectivamente es pues, la mayoría de los productores pues son judíos, o sea, eso no es ningún secreto ni misterio ni nada, o sea, la mayor parte son productores judíos, y sí, o sea, pero deja todo eso, sino que ahora en este preciso momento, también lo que iba a mencionar es que American History X es incluso, puede que tenga hasta un grado de ingenuidad en el sentido de que ahora el discurso sobre xenofobia y temas raciales en Estados Unidos ya está tan polarizado y tan contaminado que les puedo garantizar que habrá mucha gente, críticos estadounidenses o allá, o otros acá que digan, no, es que American History X está muy light en cuanto a que es que está mal que humanice a los skinhead neonazis, ¿no? Porque todos son unos monstruos y deberían lincharlos o cosas así. O sea, ya el discurso ahorita está tan radicalizado de que, o sea, y hay como así como en los 80 estaba el pánico satánico, de que los medios sensacionalistas le decían a la gente que había sectas satánicas en todos lados, y ahí eran las bandas de metal a las que les tocaba el estereotipo. Pues ahora hay toda esta campaña de pánico desde que entró Trump, vaya, al que erróneamente lo quisieron asociar con neonazis y con Ku Klux Klan y supremacistas blancos, cosa que no es verdad. De hecho, es todo lo contrario. El Ku Klux Klan fue fundado por demócratas, por gente del Partido Demócrata. Siempre estuvo muy con vínculos a esos grupos. Entonces, sí, la película, creo yo que muchos de seguro dirían que ya se quedó, o sea, que los neonazis no hay que humanizarlos, que hay que ponerlos como monstruos de caricatura y se acabó. Pero entonces, ahí difiero un poquito contigo, porque, por ejemplo, hace 2 años, creo, salió una película que se llama así nada más Skin. Sale este morrito, el que salía en, ¿cómo se llama esta película? Billy Elliot. Y es básicamente la misma historia de historia americana X, bueno, respecto a y que primero era el güey más cabrón, ¿no? Más racista, y poco a poco por diferentes situaciones se vuelve de su lado humano, ¿no? Incluso se supone que es basado en una historia real de un güey que pasó de ser NS a pasar a ser antifascista. Sí, y también por ahí hace unos años hubo una de Ryan Gosling, ya tiene unos años, que se llamaba The Believer, pero ahí él era un judío que se volvía skinhead neonazi. O sea, Sí, bueno, tenía como... de hecho, la película está muy fumada porque se basó en una historia real que es la de Dan Burros. Ese güey era un miembro activo tanto del partido NS de Estados Unidos como del Ku Klux Klan, pero, o sea, él investigando su familia, se dio cuenta de que tenía raíces judías y pues se suicidó. O sea, no es tanto así como el creyente, ¿no? Que era un güey súper judío a la vez y súper nazi a la vez. Sí, entonces, o sea, sí, claro, siempre hay películas que se pueden rescatar, pero creo yo que sí, o sea, Hollywood pues vende ciertas imágenes o ciertos estereotipos, y no sería también prudente pues tomarlos como punto de referencia, aunque sí, para bien y para mal pues van a ser la referencia de mucha gente porque es como el producto de entretenimiento de consumo masivo, ¿no? Pero sí, el discurso, o sea, de estos últimos años, el discurso de estos temas en Estados Unidos bueno, es todo un desastre porque hay mucho sesgo y hay mucha polarización sin sentido, pero bueno, es ya entrar en harina de otro costal hasta cierto punto. No tanto lo veo así, porque al final del día, no por nada la película se llama Historia Americana X, ¿no? O sea, es como contar un poco de lo que existe dentro de sus entrañas, que pretenden negar, que pretenden hacer hacia un lado y decir, esto no somos nosotros, estos son tipos que están al final del día, pues con otras ideas que tal vez no sean como que las que comparten el sueño americano, y pues bueno, nos vienen creando un estereotipo de villano. O sea, por ejemplo, me acuerdo en este instante, hablando de caricaturizaciones de Green Room, o sea que ahí los agarran como muñequitos que tienen que eliminar simplemente porque son los malos, y porque queda el villano y nada más vamos a poner estos tipos, y no tienen ninguna trascendencia el hecho de que existan skinheads ahí. Simplemente se vuelve a repetir lo que en Historia Americana X tenían un líder
estos compas se querían como que sentir parte de un grupo y pues bueno, hacían lo que les decía, y pues ya, bueno, ya sabemos bueno, esta película ya sabemos en lo que acaba, ¿no? O sea, triunfa el bien, acaban matando a todos los que son skinheads, o en este caso los neonazis, disfrazados de skinheads, y pues bueno, ahí lo volvemos a ver. Igual, o sea, por ejemplo, Romper Stromper, otro caso similar, o la última de Farming, ¿no? O sea, nada más es como meterlos en un elemento. Eso de Farming está muy chida el discurso que da, ¿no? Cuando este morro, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, creo que es un nombre difícil, el Enin. afro. Ajá, bueno, tiene un nombre muy complicado el director, que es su biopic, pero Bueno, en la película se llama Enin. ok, Enin. él Ajá. levanta el brazo, cuando haciendo el saludo romano, o que todos lo conocen como el saludo nazi, y está muy cagada la respuesta que le dan ellos, ¿no? Que pues ellos odian a los nazis, ¿no? Y al fin y al cabo es por la cultura anglo, al final de que pues pelearon en la guerra contra ellos y todo eso. Y dicen, nosotros no somos nazis, ¿no? Nosotros somos ¿cómo se llama su pandilla? Ya no me acuerdo. As Grace Kings, una onda así. No me acuerdo. Bueno, Sí, eso, pero son Grey Skin, ¿no? Y que es uno de los temas que se mencionó hace rato, ¿no? O sea, sí, como tanto somos parte de una sociedad y por ende somos seres políticos, pero en un inicio era puro cotorreo lo que importaba con el skinhead, ¿no? Entonces, y hoy en día, pues, esas ondas se le conoce como ser ambiguo, ser gris o no tomar una postura, que en la escena está, ajá, niñerías al fin y al cabo. sí, sí. O no sé cómo esté esa situación allá en Colombia, Edwin. ¿Te refieres específicamente a que Ajá, o sea, ya sabes, el típico de ¿estás con nosotros o contra nosotros, no, no? yo ¿Puedo también decir soy algo respecto a eso? acá. Incluso yo mismo Lo he que sido pasa es que, acusado de Espérate, eso. Edgar, deja que hable Edwin. pero nada más que quería decir algo gracioso. Cuéntale, cuéntale. Vas, Edgar. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tuvimos una experiencia con unos skins colombianos, me imagino que antifas. Y bueno, fue un concierto de hardcore y fueron unos skins colombianos, ¿no? Entre toda la gente que fue, porque fueron un par de bandas de Colombia. Pero ellos iban como pues, parte del público, por llamarlo de alguna manera. Bueno, total que salimos del concierto y pues todos bien tranquilos, ¿no? Ya todos, pues conviviendo con las bandas y todo. Y de repente no falta el típico skin, ¿no? Que empieza a hacer escándalo. No, que yo no soy ambiguo, que no sé qué. Pues la neta, o sea, fue así como de, güey, ¿qué pedo? O sea, esas son cosas de niños, ¿no? Y, o sea, estaban discutiendo entre los colombianos que el ambiguo y todo eso, pero la verdad nosotros nada más estamos cagados de la risa, güey. Sí, la verdad, creo que por lo menos en México, gran parte de la gente, güey, ya se toma eso a broma, toda esa situación. Sí, Sí, no, pues acá la cuestión es como que, bueno, es que es muy variopinta, como por así decirlo, está como con muchos matices, porque en principio estaban los grupos antifascistas de, bueno, el Charb, el Rush, y algunos grupos con connotaciones más de orden de derecha, y posteriormente, pues eso como que esto enredó un poco la madeja y es que el hecho de que, así que creo como un poco como el compañero que está acá, que algunos que militaban dentro del Charb y demás resultaron después en Tercera Fuerza o grupos neonazis, ¿sí? Entonces, eso complicó la madeja porque alguno de nosotros tenía amigos antiguos del Charp o amigos antiguos de X grupo que eran amigos de uno y después resultaron que eran neonazis o cosas así. Entonces, algunos por su convicción política, otros por figurar, otros por moda, pero la cuestión es que eso lo que hizo fue como un poco radicalizar las posturas de algunas personas. Entonces, de que uno no podía hablar con una persona de esas, así hubiese sido el amigo de uno de toda su vida, porque ya esa persona había tenido otras connotaciones políticas o cosas así. Y pues empieza precisamente esas ideas de que si una persona no manifestaba su inconformidad contra esa gente, entonces era ambigua o etcétera. ¿Sí? Precisamente anteriormente comentaba yo que yo, por ejemplo, de manera particular, nunca he sido de las personas que
me salga a cascarle a la gente porque lleve una camiseta de Screwdriver o alguna vaina así, ¿no? Pues le peleo más de borracho que por ese tipo de cosas, porque en lo que corresponde o lo tocante a lo político, a pesar de que como manifestaba mi postura es de izquierda, creo que las acciones con las que puedo calar más están en otros escenarios que ponerme a pelear con la banda de skinheads rival de alguna parte de Bogotá, ¿sí? Entonces, y por eso puede ser uno señalado de ambiguo, ¿sí? Pero yo creo que es más bien como una posición pragmática de mi parte, porque a pesar de mis posturas políticas, considero infructuoso ponerme a pelear con una persona que muchas veces a los 2 años resulta retirándose de la movida y diciendo que eso solo fue una etapa de su vida o que se salió porque estaba muy caliente y todo, eran muchas peleas, entonces, ¿para qué pierde uno ahí su tiempo cuando puede hacer otras cosas? Sí, sí, se convierte esto como una cuestión de tribus, ¿no? De estatus que nada más no tiene incidencia alguna en la sociedad. Bueno, no tanto como se ven en las películas, que parece que mueven todo, es como que una guerrita muy interna, pero pues bueno, es como que Aunque, sí, toda la aunque verdad. sí, no, Ajá. aunque sí, no, ¿sabes? Porque el compañero anteriormente mencionaba que bueno, no, ya los skins no son tan segregacionistas, tal, pues no sé dónde, pues los skins neonazis prefiere él, pues porque acá en Yo creo Colombia que sí, más bien acá lo incluso que se me les han refiero es descubierto grupos, que no se nexos con grupos malentiende. paramilitares, que no es poca cosa, porque acá los paramilitares prácticamente tomaron la mitad del país, ¿sí? Y se anudaron con la derecha del país, entonces no es poca cosa. Sí, sí, justamente es como que un tema en el cual acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Hay como que una transiciones raras, unos procesos muy peculiares en los cuales, digo, no nos engañemos, Edgar, tú fuiste parte de Sharp, o sea, te consideraste en Sí, sí, algún no lo tiempo digo. Sharp. Eh, Sí, bueno, la cuestión o sea, aquí es que, mira, perdón, retomando lo de la política, güey, más de la mitad de los que hoy en día se dicen fascistas, lo que quieras, como se quieran llamar ellos, como se quieran etiquetar, güey, salieron de ahí, saliste de ahí. salieron de, ajá, sí, o sea, la verdad, o sea, y yo siempre se los he dicho, ¿no? Se los he echado caro, ya al principio igual, tú lo notaste, ¿no? Como que trataba de negar ese pasado y decir, no, güey, yo no estuve en eso. ¿Cómo no, güey? Pues más bien, debes de caer en tu realidad y darte cuenta de cómo son las situaciones, ¿no? La verdad, pero, o sea, lo que yo digo es que gracias a eso conociste a lo mejor lo que hoy en día te interesa, ¿no? Ahora, es muy cagado, ¿no? Que escucho constante, bueno, antes, ahorita ya que es raro escuchar eso, pero antes decía, ¿no? Que lo peor que le había pasado al skin era el nazismo, ¿no? Pero yo creo que muy por otra parte, lo peor que le pudo pasar al fascismo, al nazismo, todo eso, más bien fue mezclarse con el skin, la verdad fue lo que le dio más en la madre. ¿Por qué? Porque pues ya tienes estas bandas radicales que les quieres meter ideas políticas, que ya de por sí ya son violentos y todo esto, y querías hacer una idea que se retomara, o sea, ser un reaccionario, lo hiciste con la persona equivocada, porque ahora ya estás hablando de que nada más es gente violenta que realmente no lee, no estoy diciendo que todos, porque sería generalizar. Conozco a muchos que sí tienen mucha cultura de lo que es la política en ese aspecto, pero en aquel entonces, en los 70s, fue lo que le dio más en la madre, siento yo, a este lado, ¿no? A la tercera posición. Pero precisamente cómo se llega a ese punto, o sea, cómo llegamos digo, no tal vez no de T.C. England, pero cómo es que llegamos del Root Boy que se presenta en la película de Jimmy Cliff al skinhead de estereotipo de historia americana X. O sea, ya Edwin nos presentó un panorama de esa mezcla de subculturas, pero ahí hay como que algo que está faltando, y justamente que es un proceso que más o menos tú pasaste. O sea, ¿cómo se llegó a ese Sí, bueno, extremismo? hablamos de que, bueno, o sea, no, hablemos de Inglaterra, ¿no? En aquel entonces, Sí, cómo se radicalizó. Bueno, estamos hablando de que eran tiempos difíciles en Inglaterra por una guerra y todo esto. Obviamente había desempleo, eso genera que las masas pues se encabronen. Eh, o sea, se ve reflejado, de hecho, en muchas películas inglesas, como la gente tenía que, o sea, se iban a huelgas, porque las condiciones en las que trabajaban eran de la chingada, este,
todo eso, todo ese enojo de la gente, pues los va orillando a radicalizarse, y eso es lógico. Y es lo que pues, debería de pasar en todos los países, creo, para que mejoren las condiciones de un país siempre tiene que haber radicalización. Bueno, de poco a poco se fueron juntando varios skins, y no nada más skins, punks y demás tribus urbanas y personas que no tenían nada que ver con nada de eso, al National Front, que era un partido que les prometía no retomar su país, retomar todo, que todos tuvieran empleo, o sea, todas las personas inglesas. Y pues como siempre, ¿no? Los políticos mintiendo, los políticos manipulando gente, eso es aquí en Inglaterra, en Colombia y en todos lados. Los políticos manipulando a la gente para que se apeguen a su partido, para que obviamente obtengan el poder, y ya en el poder pues les vale madres, ¿no? Ok. Es donde creo que empieza el que retomen ideas más radicales. Ahora sí, no niego que al principio, por ejemplo, personas como Ian Stewart, que muchos lo ven como el monstruo, ¿no? Que hizo que los skins se empezaran a ir a ese lado. Pues no fue él, ¿no? Pero sí ayudó mucho. Pero a pesar de todo, no podemos hablar de él como que siempre fue así. De hecho, él también pasó por el skinhead tradicional, fue Soul Boy, formó Screwdriver, que al principio era una banda punk, con estética de hecho muy glam, y poco a poco se fueron yendo hacia el lado skin, como muchas bandas, o bueno, más bien del contrario de otras bandas que como Slade, que primero eran skins y se fueron haciendo glam, o algunas otras bandas igual que eran punks y poco a poco se fueron haciendo skin. Al principio, pues como ya es bien sabido, Screwdriver no tenía ideas políticas en sus canciones. Bueno, hablando meramente en el aspecto que ustedes dicen izquierda-derecha, que por cierto, ahí tengo ahí difiero, la verdad, el verdadero fascismo o nacionalsocialismo no es ni de izquierda ni de derecha, es una tercera posición, por eso se le conoce así la tercera posición. Ahora, así poco a poco se fueron radicalizando para allá, aunado a toda esta cuestión social que tenía por lo que había pasado en la guerra de las Malvinas. La gente se empieza a radicalizar, se hartan de todo, se hartan del desempleo y buscan un culpable. Siempre es buscar un culpable de tus males. Pero en lugar de culpar a los políticos aprovechan esto y hacen que culpen a quién, a los inmigrantes, a todo esto. Van a decir, oye, ¿cómo eres un tercer posicionista que habla de estas cuestiones que no estés en contra de la inmigración? No, yo sí estoy en contra de la migración, nada más que creo que debería de ser algo realmente controlado y no por eso tenemos que andar matando gente, sino simplemente que cada quien debería de luchar por su propio país. Es como yo lo que digo, de que cuando vinieron los hondureños, incluso muchos supuestamente fascistas decían, no, es que son hermanos, son latinoamericanos. Le digo, la idea aquí principal siempre debe de ser, o sea, por el lado fascista, quédate en tu territorio y lucha por él. No busques la vía fácil de emigrar a otro país para buscar el sueño americano, ese tipo de cosas. De hecho, güey, o sea, en el aspecto skin, por ejemplo, pues sí, muchos skins no me hablan, me han borrado, porque hasta para ellos es muy radical la forma de pensar. O sea, que la mayoría de los skins son de la idea, ¿no? Como si vieras Historia Americana X o Romper Stomper, ¿no? Incluso es muy gracioso que muchos mexicanos digan, se digan, de orgullo criollo y todo ese pedo, ¿no? Sabemos que México está demasiado mestizado para hablar de razas como tal. Solamente podemos hablar como territorio, y eso también dentro de lo que es territorio podemos hablar de que hay una separación muy cabrona entre el sur, el centro y el norte. Y hay muchos problemas sociales en México respecto a eso. Bueno, ahora, en lo personal de cómo pasé de un lado a otro, pues con el tiempo te vas leyendo, o sea, vas dándote cuenta de cuál es el verdadero enemigo, ¿no? Muchos, por ejemplo, dicen, no, que incluso en canciones lo escuchas, ¿no? Que el fascismo es el perro del capitalismo, ¿no? Pero ya cuando realmente lees, digamos, retomas más lectura de todo, incluso de anarquismo, comunismo y demás, te das cuenta de que no.
el capitalismo es muy contrario al fascismo. De hecho, yo creo que los anticapitalistas más radicales fueron pensadores fascistas. Y por ejemplo, que Edwin hablaba del sindicalismo. Simplemente, por ejemplo, hoy en día, de las nuevas generaciones que van entrando en la tercera posición, la mayoría se van por el nacional sindicalismo, que fue el falangismo y todo eso. Ellos lo toman más eso. Perdón, Bueno, ibas a decir algo, dilo. sí, pero yo creo que, por ejemplo, estamos hablando de una sociedad muy diferente. Por ejemplo, Edwin, creo que allá en Colombia han vivido algo que aquí nosotros en México no hemos tenido como presente, o al menos tú y yo en estos tiempos que estamos, o al menos los que nos tocó estar más presentes en la movida, no tuvimos un choque directo, pero por el contrario, Edwin, todos sabemos lo que le pasó a Colombia, ¿no? O sea, de la represión que tuvieron. Yo también creo que es un poquito, pues, errado el tomar una postura, decir que está bien o que está mal, o decir que una respuesta radical es como una correcta, o no sé qué nos quiera compartir Edwin respecto a eso, a, a la sociedad en Colombia y todo esto que ha dicho Edgar, que se me hace un poquito sesgado porque no lo ha vivido. Sí, no, pues en principio me parece como un poco también, digo yo, como muy teleológico sería la palabra que yo utilizo, ¿no es cierto? Que por un lado están las personas que en un tiempo estaban al estilo del mito de la caverna por allá, cegados, ignorantes, y después los que después llegaron y tomaron la luz, entonces conocieron el fascismo, ahora son los emancipados, los conocedores de la verdad. Yo no creo tanto en eso. Y ni siquiera diciéndolo de pronto desde una política alternativa de otro orden que no sea fascista, ¿sí? Y por otro lado, considero que acá en Colombia, obviamente, el contexto es diferente a pesar de que tenemos la misma identidad latinoamericana y que acá en Colombia, particularmente, lo que yo menciono es que los grupos de lo que uno denominaría derecha, que es lo que uno denominaría grupos que resaltan la tradición, que eso es una cuestión, por ejemplo, mencionaba anteriormente el saludo romano, pues eso es resaltar una tradición y eso es una característica muy fascista, ¿sí? Acá también la derecha resalta la tradición, exalta ciertos valores preferentes y favorables a cierto grupo social, por decirlo así, ridiculiza a otros, los trivializa. Y acá sucede que particularmente la derecha tiene un poder, ha tenido un poder muy fuerte y ha venido como en declive, precisamente debido al descrédito de sus promesas infructuosas, ¿sí? Además de que ha sido, por decirlo así, ¿cómo decirlo?, el artífice del desplazamiento tan grande que hay acá, que de pronto si ustedes miran es uno de los 5 más grandes a nivel global, ¿cierto? Y aparte del desplazamiento, pues el asesinato selectivo a personas que tienen ideas alternativas y que pertenecen principalmente a movimientos sociales y que son líderes sociales. Entonces acá, digamos, la derecha ha estado muy fortalecida y diría yo que en realidad no está tan lejos del fascismo. Incluso hay un señor llamado Enzo Traverso, que es un pensador italiano muy interesante, y Enzo Traverso, digamos que habla de que es interesante hablar de los fascismos por medio de neologismos, es decir, de nuevos conceptos que le posibiliten a uno entender los nuevos fenómenos políticos, porque no puede uno decir que la gente de hoy, por ejemplo, que está en el país dominando, es gente fascista, no lo es propiamente, ni tampoco neofascista, es posfascista, ¿sí? Es decir, tiene políticas capitalistas, neoliberales, y se vale de aparatos represivos, homogenizaciones, resaltamiento de ciertos valores, cultura, la tradición, para poder enarbolar sus causas y poder llevarlas a feliz término. Son posfascistas, ¿sí? Y eso lo pueden contar uno de verdad leyendo a Enzo Traverso, que es interesante si uno lo habla en términos de sus lecturas.
Y acá de verdad que es muy, muy triste porque precisamente decía yo anteriormente que muchos de los grupos neonazis, acá particularmente había un grupo, no sé si todavía existe esa mierda, que se llama Tercera Fuerza, y ese grupo estaba anudado acá con los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares de acá torturaban gente, decapitaban gente, tiraban gente en los ríos por partes, no, o sea, una cosa bárbara, ¿sí? Incluso creo que muchos de ellos conocieron a Jair Klein, que es precisamente, mire lo paradójico, Jair Klein era uno de los manes judío que entrenó a muchos de los ejércitos israelitas, ¿sí? Y tuvieron contacto con ese tipo de gente para entrenar a personas de esos grupos y para que hicieran milicias de orden urbano. Ya después, en lo que sí estoy de acuerdo con el compañero acá ahorita en el diálogo, es que yo creo que lo peor que le puede pasar a la derecha son los mismos skinheads, ¿sí? Y ellos mismos hacen esa lectura y por eso mismo, algunos de ese grupo de Tercera Fuerza de acá de Bogotá quisieron militar en partidos políticos como el Centro Democrático, pero obviamente ya no entraban con sus Fred Perrys, con sus pantalones militares, con Doc Martens, etcétera, sino que ya entraban con cabello largo, trajes, etcétera, y figurando con sus padrinos políticos de acá de los partidos de derecha. Ok. Pues bueno, yo creo que Bueno, ya... perdón, quiero retomar tantito nada más. Creo que la idea Ok. que hasta la fecha se tiene del fascismo es pues estás hablando de alguien represor. Bueno, o sea, la verdad es que creo que la doctrina fascista se debe de leer para entenderla. O sea, ahorita cualquier persona que haga una represión, por ejemplo, en México hablamos de 68, ¿cómo se llama este cabrón? El presidente del 68 era Gustavo Díaz Ordaz. No Ajá, te sabes Gustavo a Díaz tus Ordaz. presidentes, pero sí a los de Inglaterra. Bueno, hablamos, por ejemplo, de este caso, ¿no? De Gustavo Díaz Ordaz. O sea, lo primero que te viene a la mente es un fascista, ¿no? Y pues creo que el término, de hecho, queda muy alejado para lo que realmente ese güey fue. O sea, es que ahorita hablar de decirle a alguien fascista es sinónimo de mala persona cuando ni siquiera sea realmente... O sea, sí, entiendo que en Colombia es muy diferente la situación. Ellos están viviendo cosas que nosotros no. Pero bueno, hablemos de por lo menos lo que es México. Que tenemos las cosas calmadas y nos podemos detener a leerla un poquito más, diferentes cosas, entre esas la doctrina fascista, para entender más el tema y no irnos con eso que siempre, es que ese es el problema, a mi parecer, que los medios de información te dicen algo y así se queda establecido. Y, por ejemplo, o sea, es una frase bien choteada y bien pendeja, pero eso de que ahora sí que el que cuenta la historia de la guerra fue el que la ganó. El que da su versión, es el que da su versión y es el que se queda como la verdad. Ahora, ese es el problema, ¿no? O sea, ya pasaron todas las etapas, ya perdieron los tercerposicionistas en todos los países. Y sigue, ya sea, en este caso Estados Unidos, es el que ha seguido con la historia de que no, es que estos güeyes eran los malos. Y al grado que a quienes se ha chingado, a los nuevos nacionalistas en su país, como Hussein, como Gaddafi. O sea, cosas que si tú te pones a investigar en internet y eso, sale lo primero, ¿no? Que eran güeyes que reprimían su país y todo eso. Pero no te hablan de la realidad, de lo que vivieron las personas allá. O sea, ellos nada más te dicen que eran básicamente terroristas y que eran unos fascistas, ¿no? Reprimían a su gente y eso. Pero ya cuando se hizo todavía más extenso el internet y se crean todos los foros, todo eso que hablan de tercera posición y demás, te das cuenta de que no era todo lo que Estados Unidos te decía que era, ¿no? Y eso es a lo que voy, que no te debe dejar ese estigma, ¿no? Del que decir que fascista es sinónimo de mala persona, porque ni siquiera conoces el contexto de a quién le llaman fascista y por qué se lo llaman. Bueno, sí. No sé si por qué se lo llaman, porque lo que quieren es seguir teniendo esa imagen, ¿no? De decir el fascista es el güey represor. O sea, por eso entiendo que la situación en Colombia es muy diferente y que podemos hablar, incluso creo que él sigue con la idea de que fascismo es derecha, pero bueno, nada más era lo que quería aportar. Híjole, yo creo que sí es como que muy, muy no sé, como querer
ensalzar o poner con letras bonitas un tema como el fascismo que realmente, no sé, más allá de la historia o de se tenga también así como tenemos el contexto de que skinhead es tal o ahora facho es tal, tampoco creo que sea algo muy benéfico para nuestra sociedad. O sea, sí ha tenido sus repercusiones, sociedades que se han dicho propiamente fascistas, no hemos visto, o sea, tenemos el ejemplo de la Mussolini de Italia, incluso, no sé si recuerdas, ¿viste el documental de este Corbucci, este Pintos? Sí, O claro. sea, Lo que quería hacer así como las cosas que han dicho Edwin y Edgar me parecen muy, muy interesantes. Lo voy a tratar de aterrizar un poquito en cine, pero al mismo tiempo, bueno, vaya, sí, todos somos políticos y de un modo u otro, y sí, hay ismos para todo el mundo, ¿no? Comunismo, fascismo, feminismo, o sea, todos son ismos capitalismo en la actualidad creo yo que lo que está pasando es que ya todos se están mezclando unos con otros y las líneas de repente se van borrando, ¿no? Dependiendo del individuo. Y sí, o sea, aterrizándolo un poco, sí, también en el cine, pues una cosa es el contexto latino y otra en inglés, ¿no? O sea, en estas películas como The Made in Britain o This is England, como bien mencionaron, vaya, de que sí, o sea, la idea era que políticos o fuerzas políticas buscaban a jóvenes enojados, que eso es lo que te retratan en This is England, sobre todo, o sea, que están buscando jóvenes enojados que tenían que dirigir su odio hacia algún blanco en específico, ¿no? Y los usaban de grupos de choque, y todavía los usan, ¿no? Y pasa con los Antifa y pasan con otros grupos que nada más los están usando políticos para sus propios beneficios de grupos de choque. Pero al final del día, pues o sea, varios de esos skin, como los retratan hasta cierto punto en This is England, en una escena ahí donde está conviviendo un personaje con uno de los skins que es pues descendientes de gente de Jamaica, vaya, de piel oscura, y están conviviendo muy bien, y de repente se le van controla. las cabras al personaje y lo golpean, ¿no? Porque realmente no, o sea, tiene odio y frustración por la situación económica, política, social, y están buscando en qué ventilar sus frustraciones, ¿no? Y ahí es donde de repente ciertos grupos pues los toman, ¿no? Los toman como presa fácil. Y sí, o sea, y en cada país, en las cinematografías de cada país, bueno, por regla general casi siempre la gente que está volcada al arte casi siempre se va a identificar con la izquierda, ¿no? Va a haber excepciones, pero ya sobre todo en tiempos más recientes, pues así funciona, ¿no? Y sí, decías en Italia, los directores que hacían spaghetti westerns, pues eran westerns políticos de izquierda, donde ponían muchas veces a mexicanos que eran oprimidos por, llámese Porfirio Díaz o el que fuera, y que se unían haciendo la revolución, bla, bla, bla. Pero sí, al final del día también, pues ha habido escuadrones de la muerte de izquierda a derecha, o sea, los soviéticos hicieron purgas, en Indonesia también se hicieron purgas de los supuestos comunistas que al final barrieron parejo con la población y agarraron a quien fuera. O sea, izquierdas, derechas, comunistas, fascistas o sea, la excusa siempre es lo de menos, ¿no? Y hay muchos documentales y películas que lo retratan. Digo, en el caso de Indonesia, por así dar un ejemplo rápido, los de The Act of Killing, que fueron de estas tropas hasta cierto punto paramilitares o grupos de escuadrones de la muerte que fueron bajo el pretexto de purgar el país de comunistas, pues fueron y mataron a gente inocente. Y por el otro lado también te puedes ir con los soviéticos y lo que hicieron en Ucrania, el Holodomor, que fue una purga, o sea, fue un genocidio, una limpieza étnica, porque Stalin tenía como enemigos a los ucranianos, ¿no? O sea, y bueno, ya a la fecha Rusia y Ucrania siguen ahí en pique, tan es así. Y sí, y como también decía Edgar, pues sí, o sea, también acá en Latinoamérica, yo diría que acá en Latinoamérica, o sea, realmente lo que existe, obvio, sí ha habido izquierdas y derechas en Sudamérica y acá, y yo no he estado en Colombia para poder tener así como los pelos de la burra en la mano, como decimos acá, para saber, como Edwin sabe mejor el tema, pero creo que acá lo que abundan son neoconservadores, que es como un tema, un término muy gringo, pero es como de gente que son como o sea, son gente que están como en un punto intermedio donde son tibios en sus ideas conservadoras, o sea, son generalmente conservadores tibios.
Y entonces, pues sí, y los medios de comunicación no ayudan. Y creo que a nivel cine debería haber más propuestas acá en Latinoamérica que exploraran estos temas. Obviamente ha habido películas sobre las matanzas en Argentina, de las dictaduras militares, La Noche de los Lápices, Garage Olimpo, muchas otras, y pues lo que ha pasado, lo que pasó obviamente en Chile y lo que pasó en otros países. Acá en México, pues como también son temas muy escabrosos, pues de puntitas, ¿no? Se abordan y casi no se tocan. Y al final del día, acá en México tenemos pues el narco y todas las masacres que han hecho, pues esos cuates ni son de izquierda ni de derecha, ¿no? Nada más les interesa Claro. el dinero fácil y ya. Pero sí, o sea, creo yo que hay que poner cada cosa en su contexto de lo que ha pasado en Inglaterra y lo que está pasando aquí en Latinoamérica a la hora de abordar varias de estas películas. Y repito, ojalá hubiera un poquito más de propuestas de estos temas, pero más como, pues, serias y formales, porque el problema no es que una historia, una película tenga una postura de izquierda o derecha, ¿no? El problema es que no esté bien formada, ¿no? Coincido mucho con lo que dice Edgar, que el problema es que haya mucha gente que use toda una terminología que no entienden realmente qué significa. Nada más la asocian ya con, no estás de acuerdo conmigo, eres facha, ¿no? O, o sea, es muy absurdo porque incluso al final del día, pues, repito, todos estos ismos tienen tantas cosas en común y hasta también, digo, los mismos marxistas creo que luego se les olvida que Marx también, así como lo hizo Hitler, pues cuando se refería a la gente a la que había que quitarle los medios de producción, pues de quién estaba hablando, ¿verdad? ¿Quiénes también los dueños de fábricas y todo eso? Pues Marx era un súper racista, pero racista con ganas, no solo de los judíos, sino de gente de color oscuro. Entonces sí, hay mucha ignorancia de estos temas y sí, el cine podría ayudar a que hubiera un debate un poquito más nutrido. Vaya. Perfecto. Pues yo creo que ya vamos cerrando esta pequeña conversación. Nos desviamos mucho, casi no tocamos el cine, pero pues bueno, es una de las cosas geniales que tiene esto, que nos da pie a que toquemos muchos temas. Y digo, partimos de una película y salimos con varios temas. A ver qué sale más adelante. Quiero ir como que despidiendo poco a poco a todos. Pintos, muchas gracias por ser el padrino del lado del cine. Espero que te haya agradado. No, sí, por supuesto, sí, me agradó bastante. Muchas gracias. Y sí, no, o sea, digo, es inevitable hablar de esto y aquello y lo otro, pero pues todo va de la mano, todo va de la mano. No sé si quieras decir algo respecto a tus cursos, promocionarlos o que traigas algo ahí en mente. Bueno, sí, hago cursos de cine. Y ahora ya hasta me dieron la idea de que debería hacer un curso de política y cine, así que creo yo que sí sería justo y necesario, porque sí, como es inevitable hablar o sea, la expresión artística siempre va a ir ligada a la expresión política, nos guste o no. Entonces sí, si lo formo con mucho gusto, pues se los haría saber. En caso de que estén interesados, mis cursos son buenos, bonitos y baratos, pero sobre todo trato de que el cine sea algo accesible para todos y no nada más algo para intelectuales académicos pedantes. Perfecto, gracias Rubén. Edwin, te agradezco mucho que hayas estado aquí, más que te estás desvelando por la diferencia de horarios. Y bueno, Rubén acaba de mencionar algo muy importante, que es el hecho de que de este lado tenemos muy poco conocimiento de lo que sucede en Colombia. No sé si tú también nos puedas hacer una recomendación respecto a libros, películas o algo para que también nosotros nos empapemos respecto a esos temas y no hablar al aire, porque la verdad creo que es erróneo eso. Pues depende de qué tipo de libro, o sea, para qué tema, ¿sí? Porque, por ejemplo, es para hacer, digamos, una revisión del contexto político de lo que es el país o, digamos, de las implicaciones que ha tenido, digamos, las luchas internas acá. Yo, por ejemplo, recomiendo un documental que se llama El Baile Rojo, que es precisamente la forma en la que ha sido sistemáticamente eliminada la oposición política o la disidencia política, principalmente pues la disidencia política de izquierda, ¿sí? Entonces acá hubo un partido político que nació precisamente de un proceso de paz y posteriormente de ese proceso de paz las personas fueron engañadas, que esa es la historia de este país, las personas que se han alzado en armas por cuestiones de distribución de la tierra,
de asesinato de líderes, etcétera, después de que se les firma un armisticio, se les engaña y después se les cercena. Eso sucede hoy en día y sucedió hace más de 20 años con un partido político llamado la Unión Patriótica, y ese documental se titula El baile rojo. Es interesante para poder conocer un poco el contexto político, aunque sobre todo el contexto político hasta el 90 aproximadamente. ¿Sí? Realizaciones así como audiovisuales sobre, digamos, las cuestiones de orden musical. Acá casi no hay, acá fue mucha acogida en las cuestiones del punk y tienen mucha difusión en términos de lo mediático. Incluso tuvieron una película muy reconocida que a algunos les gusta, a otros no, pero que se llama Rodrigo No Futuro, que es más como para que uno vea un poco de cómo nace el punk en la zona de Medellín, y pues eso se anuda también con el contexto político de Colombia sobre la marginalidad y cómo la marginalidad es caldo de cultivo para que se formen este tipo de grupos, ¿cierto? Eh, y pues no sé, ¿no? Hay muchas cosas que podría uno leer acá de Colombia. Acá hay un señor llamado Orlando Melo, hay una cantidad de bibliografía que uno podría explorar para poder comprender el conflicto armado colombiano, que ha sido ampliesísimo, ampliesísimo. Lamentablemente, en términos, por ejemplo, de lo que son las movidas del skinhead, del root boy y esto, no hay mucha literatura que le permita a uno, pues, digamos, hacer como una radiografía de la zona, como si de pronto hay en otras zonas. Algunos amigos han hecho intentadas de fanzines que de pronto, pues, ya circulan de manera más digámoslo así, como a manera de célula, ¿no? De los que están muy vinculados con la movida. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias, digo, y sobre todo, insisto, te agradezco que nos hayas compartido tu perspectiva, que hayas tenido la facilidad para poder aquí conversar, digo, con Edgar, que ya es una perspectiva muy diferente de lo Claro. que sí, pero pues bueno, digo, todo es con el afán de tener un panorama más amplio y obviamente tener un criterio de cada quien, ¿no? Pues qué es la realidad, ¿no? Al final del día, ¿no? Pero ser un poquito congruente con las cosas que se presentan en pantalla y con lo que sucede en cada una de nuestras sociedades. Y pues bueno, Sí, gracias. igual te agradezco y les agradezco a todos porque pues a mí me parece interesante pues primero conocer perspectivas también de otros lados, de pronto dialogar de cine, como estamos haciendo acá también, que de pronto se voló un poco la conversación, pero a mí también me parece interesante el asunto y te agradezco que me tengas ahí en cuenta. Entonces, Sí, y sobre todo porque fue un tema difícil de encontrar, como lo mencioné hace rato, alguien de otra perspectiva de una onda tal vez no antifa, sino algo más de izquierda, como lo mencionabas, o político que quisiera prestarse al diálogo y más porque va a estar presente alguien como, como Edgar que tiene sus ideas muy peculiares. no, por mí yo acá para el debate estoy. Venga, muchas gracias Edwin y un abrazo hasta Colombia. Edgar, pues, Gracias, amigo. Edgar, que quieras ir cerrando, algo que quieras decir, no vayas a recomendar mi lucha o no sé, ¿qué onda? No, ya ese es algo un tanto obsoleto, o sea, sí es un buen libro para repasar, pero no es algo como, es como que la idea muy tonta que muchas veces creen que pueden retomar ideas que fueron hace más de 80 años. Pues sí podría recomendar más bien un escritor mexicano que es de tercera posición, se llama José Luis Ontiveros. Está muy gracioso que él lo han censurado hasta los mismos fascistas mexicanos, bueno, algunos, y las nuevas generaciones están tratando de retomarlo. Tiene varios libros retomando diferentes temas, pero creo que el principal sería perdón, se me fue el nombre del libro, ¿era qué? ¿Qué huele con el Sí, fascismo? Apología de la Barbarie. Apología de la Barbarie, porque retoma a otros autores de otros libros de otros países, como Mishima, como Hunger, y bueno, podemos aprender un poquito más también del lado fascista mexicano sin hablar de cosas tan radicales, ¿no? En el aspecto de que, o sea, que piensas que todos son uniformes, ese tipo de cosas. Y
Incluso te digo, él fue muy censurado en México, y no por judíos, no por otras situaciones, sino por los mismos fachos mexicanos, los que están más como del lado del sinarquismo y todo eso. Lo censuraron mucho. Y pues sí, recomendar en general, pues sí, que se quiten mucho las nubes, ¿no? De lo que es la terminología, de cómo lo utilizan. Es como dijo, si no mal recuerdo, lo dijo Edwin, o tal vez me equivoco, no es cierto, lo dijo Rubén, de que pues obviamente dentro de lo que es el arte, muchos se van como para la izquierda, ¿no? Pues sí, pero la mayoría digamos que sí, pero porque creo yo que no es así como que profundicen mucho en la política. Incluso yo creo que los del lado del antifascismo no sabe que está tan cerca del fascismo porque no lo lee, o sea, simplemente porque no se da cuenta de que hay cosas muy parecidas, como también lo dijo Rubén, pero sí hay diferencias, pero hay cosas que lo que hacemos es ponerles un nombre nada más, como hablando del anticapitalismo, por ejemplo. O sea, ellos no le quieren dar un nombre a los capitalistas, no quieren decir de qué tribu son, no quieren decir ese tipo de cosas, les da miedo. O no sé si tal vez no es miedo o sea ignorancia. Solamente puedo recomendar eso, ese par de cosas. Bueno, o sea, podría recomendar 1000 cosas, no sé si lo sabes, pero no, creo que por el momento sería lo apropiado. Un poco de música, no sé si les interesa, no estoy hablando de escuchar música, Ya quieres, no, ya quieres recomendar rack, no te pases. No necesariamente. O tal vez sí, pero no meramente como el rap que todos conocen, ¿no? El rap hablamos de somos blancos y que vamos a golpear negros y ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas bandas italianas muy buenas que no hablan de cosas así tan hostigosas, por llamarlo de alguna manera. Bronson es una banda, de hecho, que va a venir a México este año. Es muy cagado que hablemos de que las bandas supuestamente son racistas y todo eso, cuando en México ya han venido muchísimas bandas que se podrían considerar ultra radicales en el aspecto racial, y en muchos países también han ido, ¿no? Y entre esas está, por ejemplo, Blue Eyed Devils, que son de Estados Unidos, y son considerados como de las bandas más racistas de Estados Unidos, pero sin embargo, o sea, entienden el punto, no entienden el objetivo de todo esto, que no es como pelear entre razas. Incluso hay una entrevista que publiqué hace poco, no, perdón, bueno, es como más bien es una respuesta que dio el vocalista de una banda que se llama Stillweather, que habla de que lo entrevistó un afro después de una manifestación, y que al final se dieron la mano y todo, y que pues muchos fachos de su país lo cuestionaron, ¿no? ¿Cómo puedes darle la mano a un negro? Ese tipo de cosas. Y lo más cagado, o sea, lo cuestionaron, pero hasta cierto grado. ¿Y quiénes fueron los que se fueron más como en contra de él? Todos los antifascistas, todos los del otro lado, ¿no? O los medios de comunicación. Como, o sea, mero sensacionalismo, ¿no? Okay. De que no entienden el concepto de esto, de que no se trata de pelear entre las personas de las naciones, sino más bien encontrar un punto, digamos, estable para todos. Bueno, está bien, digo, sí, es como, vivimos en sociedades muy diferentes con lo que mencionaba Edwin, con lo que tú dices, pero bueno, es como que perspectiva de cada quien. Y pues bueno, ya con esto nos despedimos y se les agradece su tiempo aquí. Bueno, ¿y tú no vas a recomendar nada o qué onda? No, yo ando aquí moderando nada más. No, sí, no, recomienda. Pues, lo que pasa es que casi nunca, en lo que son los podcasts y todo eso, casi siempre el presentador no da sus opiniones, ¿no? ¿Cómo se llama? Se mutea mucho el moderador o el presentador. Pues en mi caso, yo creo que me voy a ir con algo muy básico. Y creo que no lo mencionamos, que es el documental de Skinhead Attitude. Que pues es básico. Hay muchos mucho mejores. No sé, puedes decirlo, pero me encanta porque con cosas muy básicas nos puede llegar a poner el panorama de lo que es la escena ahí, pues respecto a
A política no tendría nada como una aportación en este instante, no se me viene algo a la mente. Ya que mencionan algo así como de bandas, yo recomiendo dos bandas de acá de mi país, precisamente, del enfoque de libro y reggae, son de amigos míos. Una Ok, se ok. llama The Prostitutes y la otra se llama Los Candelarians. Ah, perfecto. Los recomiendo bastante, son gente que hace muy buena música, de pronto no tienen el eco suficiente debido a pues que necesita eso pues su capital y su catapulta mediática, pero sin embargo son muy buenos, los recomiendo bastante. Muchas gracias, Edwin. Hacen falta como ese tipo de propuestas, sobre todo de esos géneros, para conocer. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí llegaríamos con la grabación. Voy a detener la grabación. Venga.